la paz del Señor, que el Señor sea bendiciendo grandemente su vida. Y en esta hora vamos a dar inicio a nuestra tercera lección. Como le puse aquí, a la lección número 3, esta es nuestra última lección de soteriología, que sabemos que es el estudio de la salvación. ¿Ok? Así que le invito que junto con su material, siempre con la palabra del Señor, con un lápiz si necesitan anotar y apuntando, para que podamos dar estudio entonces a esta doctrina de la salvación, que es una doctrina fundamental de la palabra del Señor. Y vamos entonces donde continuamos ahora en la página número 8. En la página número 8 habla su estudio en el punto número 3. Dice así: una reconciliación con relación al mundo. La reconciliación significa un cambio de relación, de la hostilidad a la armonía y paz entre dos partidos. Las personas pueden ser reconciliadas la una con la otra. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 24. Mateo, capítulo 5, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ya? Recuerden que la semana pasada quedamos en el significado de la muerte de Cristo. Y vemos que los significados también de la muerte de Cristo también trajo redención, sustitución, reconciliación y preposición. Amén. Y ahora estábamos hablando de la reconciliación. Una de las importancias, amén, de la muerte de Jesucristo también fue la reconciliación que Cristo hizo entonces entre Dios y el hombre. ¿Quién se estaba molestado? ¿El hombre con Dios o Dios con el hombre? Claramente Dios con el hombre. Porque a Dios entonces, ¿qué es lo que hacía separación entre Dios y el hombre? Era el pecado. Amén, el pecado que nuestro Padre no puede resistir. Lo que nuestro Padre reprocha es el pecado que hay entonces en la humanidad. Pero a través del sacrificio de Cristo, ¿Cristo qué vino a hacer? Vino a traernos, como vimos anteriormente en nuestra lección anterior, Cristo en la cruz del Calvario fue nuestro sustituto. Amén. En la cruz del Calvario, amén, Cristo entonces pagó el precio por nosotros. Y en la cruz del Calvario, Cristo también nos reconcilió con el Padre. Y eso es lo que, como decía la palabra del Señor, amén, que el hermano, cuando tenga algo con otro hermano, que deje su ofrenda y se reconcilie. Porque es tan importante, amén, para tener una intimidad con Dios, es la reconciliación. Amén. Y para nosotros poder conocer a Dios, amén, para que Dios nos mirara con amor, necesitamos una reconciliación. Necesitábamos a alguien, amén, que nos reconciliase con el Padre. Amén. Y este era Jesucristo. Si nosotros vamos a la portada de su estudio, si podemos ver acá, en la portada, aquí sale Dios y la gente y el mundo, ¿ya? Si nosotros vemos aquí, antes de la cruz, había una separación. Había algo que nos dividía entre Dios y el hombre. Amén. Había algo que nosotros no podíamos ir más allá por causa del pecado. Pero en el momento que Cristo vino al mundo, amén, a morir por nosotros, amén, ¿qué hizo Jesús con la muerte, con el sacrificio que hizo con nosotros? Amén, esa separación, amén, Él fue el camino para unir, amén, la separación que nosotros teníamos con Dios. Amén, por cuanto todos estábamos destruidos por causa del pecado, Jesús, ¿qué vino a hacer? Jesús vino a ser el camino al que nos lleva al Padre. Pues a la palabra del Señor en el libro de Timoteo dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Amén. Hay uno solamente que nos puede acercar al Padre, que ese es solamente Jesucristo, que es entonces el que murió por nosotros, amén, y nos reconcilió con el Padre, amén. Vamos entonces, también dice el estudio, diayazo, amén, que este es un término griego, que cambia la condición de una persona, ¿ya? Diayazo es un término griego entonces que también significa cambiar la posición de una persona. Entonces, armonizar la situación de dos personas. Entonces vemos que a través de este sacrificio, amén, la comunión, hubo armonía entre Dios y el hombre, porque Dios comenzó a tener misericordia de nosotros. También tenemos apocayazo, que es cambiar totalmente. Amén, cambiar una situación totalmente. Vamos a ver el libro de Hebreos. Hebreos, si usted lo busca en su casa y en su Biblia, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 12, dice así la palabra del Señor. Esta no está anotada en su Biblia, en su estudio. Si usted la quiere añadir, Hebreos capítulo 10, verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Entonces vemos que Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, una vez bastó, amén, para que esta reconciliación sea eterna. Una vez fue necesaria. Una vez solamente fue necesario que Cristo padeciese en la cruz del Calvario, para que ya nosotros, que no hemos arrepentido, más nosotros que hemos tenido fe, hemos creído, seamos reconciliados entonces con el Padre. Dice, la necesidad de la reconciliación, ¿por qué? A causa del pecado, Dios y el hombre están en una relación de hostilidad y enemistad. Aunque en el libro de Corintios no lo menciona, esto está claro en el libro de Romanos. Éramos enemigos de Dios. ¿Se refiere esto a la enemistad de la humanidad hacia Dios o la enemistad de Dios hacia el hombre? El segundo parece ser el sentido, es decir, que Dios nos contó como sus enemigos. Este es el sentido de la misma palabra en el libro de Romanos, donde se dice que Dios contó al pueblo de Israel como sus enemigos. ¿Por qué el Señor nos tenía como enemigos? Por causa del pecado, por causa de la rebeldía, ¿amén? Por causa de nuestra naturaleza, ¿amén? Pecaminosa, ¿amén? Había una enemistad, entonces, entre Dios y el hombre. ¿Y quién fue la causa de esta reconciliación? Claramente, también la reconciliación se llevó a cabo por medio, amén, de la muerte de Jesucristo. Ahí nosotros pasamos recién a tener una reconciliación. Ahí recién el hombre pasó recién a tener una reconciliación con el Padre, amén. El momento que Cristo murió en la cruz del Calvario. El momento que usted y yo nos arrepentimos. El momento que usted y yo tenemos fe y creímos. Amén. Y nos arrepentimos de nuestras faltas. Amén. Esa reconciliación es hecha en nuestra vida. ¿Ya? Dice, la provisión y la aplicación de la reconciliación. Cuando un individuo cree, entonces recibe la reconciliación que Dios ha provisto en la muerte de Cristo. El mundo ha sido reconciliado, pero las personas tienen que reconciliarse. La reconciliación universal cambia la posición del mundo de una condición insalvable a una salvable. La reconciliación individual por la fe realmente trae esas reconciliaciones a la vida del individuo y cambia entonces la posición. Amén. Ante Dios entonces éramos culpables. Antes de la muerte de Cristo éramos culpables. Amén. Había esa enemistad y había esa separación. Pero entonces vemos, amén, que mientras usted y yo hemos creído, amén, esa separación que había fue rota. Amén. Y Cristo entonces nos acercó al Padre. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 14, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Porque a través de Jesucristo, amén, Jesucristo es nuestro mediador para nosotros poder llegar al Padre. Y vemos que a través de entonces del sacrificio que nos trajo el Señor, tomó nuestro lugar, entonces como veo, nos compró a precio de sangre, amén, y también nos reconcilió ante el Padre. Dice, el punto número 4, dice, una propiciación en lo que le toca a Dios. Propiciación significa apartar de la ira por medio de una ofrenda. Con relación a la soteriología, la propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. La necesidad de la propiciación, la ira de Dios. Vamos a ir al libro Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, si usted me acompaña. Capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 3. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 3. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Amén. Entonces, la propiciación, ¿qué es? Amén. La propiciación, amén, es la acción agradable, amén, hecha a Dios por medio del sacrificio. ¿Para qué? Para aplacar, entonces, para apaciguar su ira. ¿Por qué Dios le desagrada el pecado? Dice la palabra que muchas veces, amén, por causa del pecado, entonces el Señor mandaba ¿a qué? A que los enemigos se llevaban cautivo al pueblo de Israel. Como leíamos aquí anteriormente, a causa del pecado, entonces el Señor los reprendía y el Señor los entregaba. Muchas veces por causa del pecado, la ira de Jehová se encendía. Amén. Y mandaba entonces plaga, mandaba consecuencias. Amén. Mandaba castigo para aquellos, amén, que se rebelaban en contra de él. Muchas veces mandó destrucción sobre la tierra, tenemos el ejemplo del diluvio, en Sodoma y Gomorra, por causa del pecado, La ira de Jehová se encendía. Amén, pero dice la necesidad de la propiciación. La propiciación entonces era los sacrificios que aplacaban entonces la ira del Señor. Amén, que aplacaban entonces el enojo por causa entonces de las rebeliones del pueblo, del Señor. Dice, en todos lugares el pecado constituye la razón para la ira de Dios. La idolatría principalmente provoca su ira. Los efectos de la ira de Dios incluyen la aflicción en general,
pestilencias, matanzas y destrucciones, entrega a enemigos, sequías, lepras, exilios y también plagas. Entonces, amén, que cuando uno peca, sabemos que vienen consecuencias. Sabemos que cuando uno falla ante el Señor, va a haber consecuencias porque el Señor no tranza con el pecado. Al Señor le desagrada el pecado. Pero como yo me reconcilio ante el Padre, antiguamente también tenían que presentar sacrificios. Vemos en el libro de Levíticos, amén, las ofrendas oblaciones, ofrendas de paz, amén, ofrendas de aquel cordero, de los palominos, ¿para qué? Para aplacar la ira del Señor, para reconciliarse, para poder interceder y pedir perdón por sus faltas, interceder por los pecados del pueblo, amén, para que el Señor no mandara plagas, no mandara ya sea pestilencia, exilio, amén, para poder arrepentirse delante del Señor. Y hoy en día, amén, nosotros también hacemos eso. Nosotros claramente no presentamos un sacrificio de un animal, pero sí nos presentamos nosotros para pedirles perdón al Señor por causa de nuestros pecados. Amén, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque como dice el estudio, en todo lugar el pecado constituye la razón por la ira de Dios. Es el pecado, amén, que enciende la ira de Dios, que el Señor dice, no, esto tiene que parar. Amén, Sodoma y Gomorra, el Señor vio, fue tanto el pecado que el Señor ya no pudo transar más con eso. Amén, el Señor ya no le podía dar otra oportunidad, sino que tuvo que mandar destrucción. Dice, la forma de evitar la ira de Dios incluían purgar el pecado. ¿Qué es purgar? Quitar de una cosa lo malo. Ya, dice, el arrepentimiento. Vamos a Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 3, verso 7. También tenemos más verso también que vamos a estar leyendo, pero esta vamos a Jonás, capítulo 3, verso 7, que dice así, vamos a leer solamente el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Entonces vemos también que la ciudad de Nínive era una ciudad muy mala. Era una ciudad, amén, donde había mucha corrupción por causa del pecado, había mucha violencia, había mucha depravación, había mucha opresión con los esclavos, y todos sabemos la historia de Jonás, que les fue enviado ahí, mas Jonás dijo que ellos no eran dignos, no merecían recibir entonces la palabra, no merecían arrepentir, tener la oportunidad de arrepentirse. Pero vemos entonces que Jonás cumple entonces con el mandato del Señor y va y predica en Nínive. Y los ninivitas comenzaban a decir lo que le iba a pasar, comenzaban a decir, a darse cuenta de lo que estaban haciendo, y cuando el Señor se dio cuenta que ellos se estaban arrepintiendo, dice el Señor que paró entonces. Entonces el Señor que dijo, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué el Señor se arrepintió? Porque primero la ciudad se arrepintió. Primero la ciudad, amén, se arrepintió delante del Señor entonces, y por eso que Dios paró el juicio que le iba a enviar a la nación. Entonces, ¿cómo yo paro, amén? ¿Cómo yo puedo purgar? Entonces la ira de Dios es a través del arrepentimiento. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Amén, en griego la palabra es metanoia, que quiere decir un cambio radical de vida o volverse al. Amén. Entonces eso necesitamos nosotros cada día. Nosotros un día lo hicimos cuando aceptamos al Señor. Cuando el Señor comenzó a obrar en nosotros, hubo un cambio radical. Amén. Nosotros comenzamos a hacer un cambio radical en nuestra vida. ¿Nos volvimos a qué? Nos volvimos a nuestro Creador. Porque cada criatura necesita de su Creador. Todo lo que ha sido creado necesita de su Creador para ser arreglado. Amén. Para ser pulido, para ser hermoseado. Y eso es lo que hace, lo que tiene que hacer el hombre, arrepentirse, como la palabra metanoia, volverse a su Creador para aplacar entonces, para purgar entonces el pecado. Amén, para purgar entonces la ira de Dios que viene por consecuencia del pecado. ¿Ok? Vamos a ver también la palabra del Señor, Salmos, capítulo 78, verso 38, que dice así. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y se despertó, y no despertó todo su enojo. Amén. Amén. Entonces podemos ver, amén, que el Señor es misericordioso, que perdona nuestros pecados, amén, que perdona nuestras faltas, y que no despierta, amén, su ira en contra entonces del pecado. Amén. Y muchas veces, amén, Moisés intercedía delante del Señor, amén, ¿para qué? Para que la ira de Jehová, amén, no destruyese al pueblo cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Cuando el pueblo se levantaba y calumniaba, entonces Moisés, ¿qué hacía? Intercedía. Y lo que hace hoy en día la iglesia es interceder, porque por causa del pecado de nuestra nación, el Señor nos mande, su ira no sea derramada en estos momentos.
Amén. Entonces, amén, para aplacar entonces las formas de evitar la ira de Dios, amén, es a través del arrepentimiento, es a través también de la intercesión, como veíamos, y la acción misma de Dios en removerlo. En el Nuevo Testamento, vemos que en el Nuevo Testamento, aunque no se menciona tanto como en el Antiguo la ira, en el Nuevo Testamento es usado por dos palabras principales: orge, que significa justicia divina, denota de un enojo más asentado, ¿ya? Y también vamos a la página número 10, que dice que tumos, que es palabra griega también, es un enojo más apasionado. Claramente también en el Antiguo Testamento veíamos más la ira del Señor manifestada. Veíamos más la ira de Dios, amén, al destruir, amén, Sodoma y Gomorra, como lo dije anteriormente, a destruir a ciertas naciones, también por causa del pecado, amén, que viniese entonces juicio con la misma nación, amén, de Israel, que muchas lo llevaban a cautivo. Amén, con la nación de Egipto. Vemos también entonces en la causa del diluvio. Vemos con ciertos varones también que se levantaban entonces, que hacían lo malo y el Señor los ponía como Nabucodonosor, como bestias, eran humillados. Pero en el Nuevo Testamento no vemos tanto la ira de Dios en esa forma manifestada. Pero sí vemos, amén, el tumos, que es entonces palabra griega, si es un enojo más apasionado. Y también vimos orge, que es un juicio de una ira divina. Vemos entonces también el caso de Ananías y Zafira. Amén, que la ira de Dios se encendió entonces sobre ellos por causa de su mentira, por causa de lo que estaban haciendo, porque el Señor conocía su corazón. Pero también vemos la ira del Señor, amén, manifestada. En este tiempo también la vemos. Amén, el enojo del Señor por causa del pecado, las consecuencias, también lo vemos manifestado entonces en la humanidad, en el mundo entero. Vamos entonces a la distinción entre propiciación y expiación. Vamos al libro de Hebreos, en su punto número C, en la letra número C, en su hojita. Vamos entonces al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio entonces el pecado. Vamos a ver entonces qué es la palabra propiciación, como estamos viendo anteriormente. El vocablo propiciación procede, según se cree, de la palabra latina prope, que significa cerca. De ahí el vocablo significa reunir, crear un ambiente favorable para la reconciliación, lograr con éxito la reconciliación. El sacrificio de la propiciación aproxima al hombre a su Dios y lo reconcilia entonces con él. Entonces vemos que la propiciación, amén, es entonces el momento, amén, de los sacrificios. El momento, amén, que el hombre se arrepiente. El momento, amén, que el hombre intercede por esa nación, amén. ¿Para qué? Para purgar, amén. Para que Dios tenga misericordia y se arrepienta entonces del juicio que va a mandar. Y también vemos expiación. El vocablo expiación significa literalmente cubrir en el idioma hebreo, y significados dice expiación, aplacamiento, reconciliación, purificación y limpieza. El vocablo expiación en el original incluye la acción de cubrir tanto los pecados como al pecador. Al expiar por el pecado significa ocultar de la vista de Dios a fin de que pierda el poder provocar su ira. Entonces, amén, la palabra del Señor dice que Cristo fue el que expió nuestros pecados. Amén, ¿qué significa eso? Amén, que cuando el Señor nos mira a nosotros, amén, nos ve, amén, lo malo, amén, el pecado, ya no ve el pecado. Amén, el Señor al ver la humanidad no mira primeramente el pecado, sino que ya nos ve con ojos de misericordia, porque Cristo fue el que expió nuestros pecados. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 25, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Amén. El Señor Dios, amén, mandó a su Hijo. Amén. Mandó a su Hijo entonces para reconciliar a la humanidad. Para que Él sea el puente, amén, para que Dios tenga misericordia entonces de la humanidad. Amén. Que Él, cuando el Señor nos ve a nosotros, ve el sacrificio que Cristo hizo por nosotros.
Amén, para aplacar entonces la ira, amén, la ira de nuestro Dios, amén, porque Dios aborrece, Dios es amor, como nosotros predicamos en la calle, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que hay cosas que Dios no transa, hay cosas que no pueden estar juntas, que es el pecado, y la santidad del Señor, el Señor no soporta, amén, al Señor le desagrada el pecado, amén. ¿Qué hora hace el Señor? El Señor obviamente no ama todo. Obviamente, como decimos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo y lo dio por todo el mundo, porque Dios es amor. Pero ¿qué es lo que aborrece el Señor? El Señor aborrece el pecado. ¿Qué es lo que le desagrada al Señor? Entonces el Señor le desagrada el pecado. Pero por medio de Cristo, amén, por medio del sacrificio de Cristo, amén, indudablemente la relación, amén, cambió. Indudablemente la relación entre Dios y la humanidad cambió, porque Cristo ha expiado nuestros pecados. Amén. Cristo entonces fue la propiciación, fue el puente el cual nosotros nos acercó a nuestro Dios. Dice un importante punto práctico. Dice, si Dios está satisfecho debido a la muerte de Cristo, entonces, ¿qué puede hacer el pecador para tratar de satisfacer a Dios? La respuesta es nada. Todo ha sido hecho por Dios mismo. El pecador puede y necesita solamente recibir el regalo de la justicia que Dios ofrece. Amén. Claramente, amén, nosotros nada podríamos hacer para alcanzar lo que hoy tenemos por causa de la muerte de Cristo. Amén. Pero hay algo, amén, que cada día nosotros debemos hacer, que es cuidar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es cuidar, amén, tomarle el peso y el valor. Amén. Aquel que fue nuestro sustituto, aquel que tomó nuestro lugar. Aquel entonces, amén, que nos justificó ante el Padre. Aquel entonces que nos hizo aceptable delante del Creador. Amén. Eso nosotros solamente podemos hacer, cuidar entonces esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, amén, a causa entonces por medio de su muerte. Dice algunos resultados de la salvación. Una lista de los resultados y beneficios de la salvación se concibe que pudiera incluir ciertos puntos. Dice, en este capítulo yo solamente intento tratar de algunas de las cosas principalmente que Dios ha hecho, está haciendo o hará en virtud del sacrificio consumado de Cristo. Primero, justificación. Justificación sabemos que es un término jurídico, judicial, ¿ya? La justificación es no solo de los grandes beneficios de la muerte de Cristo, sino también una doctrina cardinal del cristianismo, porque lo distingo como una religión de gracia y de fe, y la gracia y la fe son las piedras angulares de la justificación. Amén. Una de las cosas importantes que dice aquí de las piedras angulares, todos conocemos antiguamente, también las puertas antiguas, que había una piedra al medio, y los demás venían todas las piedras alrededor, que la de al medio se le llamaba piedra angular, que es la que sostenía todas las cosas. Amén. Y lo importante, como dice el estudio, y entender que la gracia y la fe, amén, son entonces la piedra angular. Amén. Como dice aquí, dice, y la gracia y la fe son las piedras angulares de la justificación. Debemos tener fe, debemos creer que Cristo nos ha justificado. Debemos tener, y por gracia hemos sido justificados, porque nosotros no merecíamos ser justificados por Dios mismo, por su Hijo Jesucristo, nosotros no lo merecíamos. Pero por gracia y por fe hemos sido justificados ante el Padre. Dice el significado de la justificación. Justificar significa declarar justo, tanto la palabra hebrea, sadar, como la griega, dikaio, significa anunciar o pronunciar un veredicto favorable, declarar justo. Vamos a ver a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes ahora, capítulo 8, verso 32. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 32. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 32, que dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme entonces a su justicia. Amén. Entonces nosotros podemos ver, amén, que Cristo, amén, a través del sacrificio, Cristo nos ha entonces justificado. ¿Qué quiere decir esto? Amén. Dios es el juez. Nuestro Dios es el juez. Y que aquel intercede, amén, aquel que apeló por nuestra inocencia, podríamos decirlo para que seamos justos, ha sido Jesucristo. Entonces Dios es el juez y Cristo entonces es el abogado, el cual aboga, el cual intercede, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y esto es algo muy maravilloso porque nosotros vemos que la justificación abarca mucho más que el perdón de pecado y la eliminación entonces de la condenación. En el acto de la justificación, amén, Dios coloca al ofensor, o sea, nosotros, en la posición de hombre justo, siendo nosotros inmerecedores, amén,
siendo nosotros los verdaderos culpables, amén. Dios a través de la justificación, a través del sacrificio de Cristo, a través de nosotros arrepentirnos de corazón delante del Señor, entonces Dios coloca al ofensor, o sea, nosotros, a mí, a usted, en la posición de hombre justo. Entonces la pena, la culpa que yo tenía, amén, ha sido borrada. Si nosotros nos vamos a los términos judiciales, porque justificación es un término judicial que se ocupa mucho, en un caso, amén, en un caso legal, a un delincuente se le puede absolver entonces de pagar entonces su pena en la cárcel. Se le puede dejar en libertad, a lo mejor porque no tiene más antecedentes, o como sabemos que la justicia, muchas veces justicia humana no es completa, tiene muchos vacíos, se le deja culpable, pero hay algo que no se le puede sacar, que son los antecedentes. Sus papeles quedan manchados, sus papeles quedan escritos. Si él ha robado, si él ha hecho algo malo, en los antecedentes queda escrito, queda un precedente, también queda un respaldo de todo lo que él ha hecho. Si usted saca un papel de antecedentes, sale lo malo que puede haber hecho la persona. Y si nosotros lo llevamos al ámbito espiritual, nosotros teníamos un papel de antecedentes muy largo, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué hace Jesucristo en el momento de llamarlo que nos ha hecho justo, que nos ha justificado? Todo eso entonces borrada, esa deuda es cancelada. La condenación es borrada. Y el ofensor, nosotros, también los culpables, entonces ahora somos llamados justos. Por medio entonces de la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Por medio entonces de la cruz del Calvario, hoy día somos llamados ante el Padre justos. ¿Ya? Eso quiere decir entonces la justificación. Así es la justificación de nuestra vida. Amén, que somos ante el Padre justos. Dice punto número 5. El fin de la ley. Vamos a ver Romanos. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos. Yo le invito a que usted busque también en su casa. Capítulo 10, verso 4. Que dice así la palabra del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia y todo aquel que cree. Vamos a lo que dice. Otro beneficio importante de la muerte de Cristo fue la inauguración del principio de la fe, justicia, para reemplazar el principio de la ley, obras. Sin embargo, la declaración que acabamos de leer, de que Cristo es el fin de la ley, pudiera entenderse con el significado o bien de terminación o bien de propósito. En otras palabras, o Cristo puso fin a la ley, o el propósito de la ley de Cristo fue cumplir la ley. Vamos a ver también a Mateo. Entonces vamos a ver aquí en el libro de Romanos, amén, capítulo 10, verso 4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y en el libro de Mateo dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, abrogar, quitar la ley, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Nosotros tenemos que entender una cosa, como dice aquí. Fe y justicia, ley y obras. Claramente la ley, amén, la ley fue entregada al pueblo de Israel. La ley, nosotros vemos el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, que la ley estaba escrita entonces en piedra, la cual el Señor se la dio, amén, ¿por qué? Porque la ley era el reflejo que le mostraba al hombre, al israelita, al hombre, amén, que su necesidad por Dios, que le mostraba entonces su pecado, que le reflejaba su condición, como dice la palabra, que es un espejo, amén. Y del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, nosotros estamos en el Nuevo Pacto, el cual la ley, amén, fue escrita en nuestros corazones. Y Cristo que vino a dar, amén, Cristo nos vino a decir que ya la ley más no iba, sino que Cristo vino a hacerla cumplir. Vino a decir también, como dice en el libro de Romanos que acabamos de leer, amén, que ya no es por obras. Amén, que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe. Y esa ley, amén, está escrita en nuestros corazones. Nosotros sabemos que no podemos matar, no podemos robar. Amén, pero también sabemos que los varones no necesitan, amén, pasar por un proceso que pasaba el pueblo de Israel, amén, para poder hallar la salvación. Que amén, como costumbre, que tenían que hacer en sus partes genitales, en su parte íntima. Amén, y no tienen que hacer eso porque eso estaba en la ley, amén, fue dada al pueblo de Israel, guardar el sábado, fue dada al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver, como dice el libro de Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para hacerla cumplir, para que la cumplieran, para que nosotros cumplamos. ¿En qué sentido? Amén, esa ley fue puesta en nuestros corazones.
Amén. El Señor, amén, nos ha dado entonces la ley, amén, esa ley fue puesta en nuestro corazón, en el nuevo pacto. Estamos en la dispensación entonces de la gracia, al cual es el Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir entonces lo que no debemos hacer, que no debemos matar, no debemos robar, que debemos entonces honrar a nuestros padres, amén, que debemos entonces no codiciar, amén, lo que tiene mi hermano. Y esos son reglas, amén, que hoy en día todo niño, toda persona nace sabiendo lo que está bueno y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Vamos entonces a la página número 11, dice: el fin de la ley, dice, el concilio de Jerusalén arregló este asunto temprano y claramente, debatiendo la pregunta de que si la circuncisión era necesaria para la salvación o no. El concilio pronunció un no enfático, pero describió la ley como un yugo imposible de llevar. Cuando los líderes le escribieron a los creyentes gentiles para limpiar su libertad en asuntos que eran ofensivos, a los creyentes judíos no trataron de colocar a los creyentes bajo la ley, lo cual hubiera arreglado el problema rápidamente, porque ellos entendieron que la ley había llegado a su fin. Amén. Entonces podemos ver que Cristo entonces, amén, en el nuevo pacto, amén, tenemos todo, amén, implantado, amén, está escrito, amén, en nuestros corazones, en nuestra mente. Nosotros sabemos, amén, lo que agrada y lo que desagrada también al Señor. Vamos entonces al último punto que dice adopción. Dice, nuestra adopción en la familia de Dios es otro beneficio de la muerte de Cristo. El significado de la adopción. La adopción es un acto de Dios que coloca al creyente en su familia. Como adulto, en contraste al nacer de nuevo, enfatiza la idea de entrar en la familia de Dios como bebé, con la consiguiente necesidad de crecimiento y desarrollo. Vamos a ver Juan, capítulo 1, verso 12. La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice así. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amén, por medio de esta adopción, amén, por medio del sacrificio, también nosotros somos adoptados, fuimos adoptados por el Señor, fuimos adoptados por nuestro Padre Celestial. Hoy en día, amén, nosotros somos llamados hijos de Dios. Si usted se arrepintió, amén, si yo me arrepentí, amén, y usted tiene fe, usted cada día, amén, le cuida, amén, esta salvación tan grande. Amén. Usted es llamado hijo de Dios. Ante el Señor no somos, amén, cualquier cosa, no somos una criatura que más que crió nuestro Padre Celestial, sino que somos hijos de nuestro Dios. Amén. El árbol entonces, el olivo natural entonces sí era el pueblo de Israel. Pero nosotros somos el olivo silvestre, el cual fue injertado entonces al olivo natural. Amén. La iglesia del Señor también nosotros fuimos adoptados por nuestro Dios. También tenemos los mismos beneficios de sus bendiciones, de su cuidado, de su protección. También el Señor hizo un pacto con nosotros, porque nosotros somos adoptados por nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a Juan, Primera de Juan, capítulo... Primera de Juan, es así la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 1, dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, amén, nosotros volvemos a nacer. Amén. Espiritualmente hablando, nosotros volvemos a nacer. Pasamos de un estado de muerte entonces a vida. Antes de conocer al Señor estábamos muertos porque no teníamos a Cristo. Amén. Estábamos muertos. Muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Amén. Todas nuestras barbaridades como carne, como seres humanos, con todas las pasiones desordenadas. Amén. Pero en el momento que nosotros hemos creído en Jesús, somos nacidos de Dios. De muerte entonces pasamos a vida. El Señor juntamente, amén, en la muerte de su Hijo nos da vida. Amén. Y nosotros pasamos a ser familia. Amén. Tenemos la potestad, dice, de ser llamados hijos de Dios. Vamos también al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a ver capítulo 3, versos 7 y 8. Dice: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esta oportunidad Jesús habla entonces con Nicodemo. Amén. Y Nicodemo tenía una inquietud en su corazón. Amén. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Nicodemo le dice entonces a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver entonces el reino de Dios. Y Nicodemo quería saber cómo Jesús hacía esto, cómo él podría hacerlo, y Jesús le responde, la única manera de entender las cosas espirituales es naciendo de nuevo. Y le dice Nicodemo, pero ¿cómo ya hombre viejo yo entraré por segunda vez al vientre de mi madre? Amén. Pero más Jesús le dice que no es así. Amén, que no es nacido de esa manera, sino que en agua, amén, nosotros al reconciliarnos con el Señor en el momento del bautismo. El bautismo es un símbolo, amén, que nosotros estamos muriendo ¿para qué? Para la naturaleza carnal, amén, para este mundo, para los deseos de este mundo, para vivir en el Espíritu, para vivir en el Señor. Y eso es lo que cada día nosotros debemos procurar. Amén, en la adopción que el Señor ha hecho con nosotros, el Señor al decirnos hijos a nosotros, ya es un gran privilegio, el cual nosotros cada día, en el momento que nos arrepentimos, amén, ahí comenzó nuestro nuevo nacimiento. Y ese nacimiento, amén, es lo que nosotros debemos cuidar. Amén, es lo que nosotros, amén, debemos cuidar cada día, porque ya hemos nacido de nuevo, hemos muerto para todas aquellas cosas que nos ofrece el mundo. Tanto la adopción como el nacimiento ocurren al momento entonces de la fe salvífica, pero indican diferentes aspectos de nuestra relación con la familia de Dios. Verso B dice, punto B, el trasfondo de la adopción. La mayoría de las culturas tenían algunas prácticas semejantes a la adopción. Moisés era esclavo y fue adoptado por la hija de Faraón en Egipto. Entre las leyes hebreas no se contempla la adopción y la palabra griega para adopción no aparece en la Septuaginta. Esto probablemente se deba a la ley del matrimonio levirato, el cual proveía la manera de que la familia tuviera herederos de la propiedad familiar. La poligamia también podía haber sido otra manera de resolver los problemas entonces de no tener hijos. ¿Ya? Entonces vemos que la adopción no era algo común. Amén, bajo la ley, en la palabra del Señor la Septuaginta no era algo normal. Pero nosotros podemos ver, amén, que Cristo, amén, nuestro Dios nos ha adoptado. Amén, nos ha adoptado, ahora pasamos a tener otra familia. Por eso nuestro hermano decimos, de la iglesia decimos hermanos, somos hermanos en Cristo. ¿Y por qué? Porque tenemos un Padre en común, el cual ha sido nuestro Dios. Y vemos, amén, que todos estos beneficios, amén, toda esta bendición la obtuvimos entonces por la muerte de Cristo. Por eso la palabra que el Señor nos dice que no debemos pisotear. Amén, la sangre de Cristo. No debemos mirar en menos el sacrificio que el Señor hizo. Porque Cristo padeció, fue humillado. Vimos en la clase pasada entonces las consecuencias entonces entonces que el flagelo, amén, que él sufrió. El llevar la carga, amén, tan pesada. Los clavos entonces en sus partes. Amén, la vergüenza que tuvo que pasar. Para solamente a nosotros entregarnos estos beneficios, el cual son de bendición, solamente son de bendición para nosotros, son de bendición para la humanidad, para que nosotros pasemos de un estado de muerte, entonces pasamos a un estado de estar vivos, pasamos a disfrutar entonces de las bendiciones, de la adopción de nuestro Padre Celestial. Vamos a la letra D, dice, consecuencias de la adopción. Primero, la adopción significa que Él nos sitúe en una familia a la cual no pertenecíamos. Por naturaleza, los hijos de ira llegan a ser hijos de Dios, o sea, nosotros. La adopción significa ser librados por completo de relaciones anteriores, particularmente de la ley. En otras palabras, la otra cara de la adopción es la libertad de la ley. Punto 3 dice, la adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios incluía nuestra adopción. La adopción significa entonces, punto 4, página 12, dice, la adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. El crecimiento espiritual puede que tenga que ver con el disfrute de esos privilegios, pero todo creyente tiene derecho, por misericordia, a ellos desde el momento de la salvación. Y todo esto es cierto en virtud de la redención efectuada en Cristo. Vamos a ver Gálatas. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces podemos ver, amén, que momento que nos somos adoptados por el Señor, amén, comienza entonces este nuevo nacimiento, comienza el momento que nosotros nos arrepentimos, tenemos fe,
Amén. Comienza entonces el nuevo nacimiento. Nosotros comenzamos a dejar entonces esas cosas que desagradan al Señor. Empezamos a disfrutar de un crecimiento espiritual. Comenzamos a contemplar y a observar y ver las cosas, amén, por fe. Amén, porque sabemos que tenemos privilegio. Que tenemos privilegio, amén, que la palabra del Señor, amén, es promesa también para su iglesia. Y tenemos privilegio, amén, del cuidado, de la protección, de la providencia, de la sanidad. Amén, de las peleas, amén, que el Señor hace, amén, que Él pelea por nosotros. Amén, que podemos levantar banderas de victoria porque es nuestro Dios que nos hace levantar esas banderas. Entonces nosotros tenemos un gran privilegio, amén, como iglesia. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, amén, el cual Dios nos da oportunidades. El Señor nos da oportunidades, ¿y por qué? No porque nosotros las merezcamos, sino que solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor lo dice en el libro de Levítico. Amén, que para el pueblo tener perdón, amén, para reconciliarse con el Señor, amén. Ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Ellos ofrecían un sacrificio. Continuamente tenían que estar ofreciendo sacrificio. El fuego del altar no podía cesar porque continuamente uno peca, uno va pecando delante del Señor. Y obviamente continuamente uno se tiene que arrepentir. Amén, pero era tanto el sacrificio, era tanta sangre que era derramada, amén. ¿Y qué hacía el Cordero? El Cordero solamente cubría. Solamente por un momento tapaba el pecado. Porque todos los días la persona tenía que al otro día volver a presentar el sacrificio. Mas nosotros ahora vemos, ¿saben? Con el sacrificio de Cristo no es el más necesario otro sacrificio. Amén, porque fue entonces una vez eficaz y para siempre. Amén, no necesitamos otro sacrificio. Cristo no necesita nuevamente ser crucificado. Amén, porque un sacrificio bastó para que nuestros pecados entonces fuesen borrados. Para que el Señor ya no nos viera en esa condición, sino que Dios nos comenzara a mirar con amor. Y ser adoptados, ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos un gran privilegio, amén. Y esta es una de las doctrinas fundamentales, entonces, como vimos aquí, que la soteriología, que es el estudio de la salvación. Como vieron en la primera lección, la postura calvinista, amén, que decía que la salvación no se perdía. Pero también sabemos que la salvación sí se pierde, es algo que nosotros debemos cuidar. Es algo que nosotros cada día debemos atesorar, amén, cuidarnos entonces del pecado, poder limpiarnos cada día de todo aquello que le desagrada al Señor, ¿ya? Entonces que el Señor les bendiga grandemente, que puedan ustedes con su estudio siempre repasarlo, siempre estar estudiando. También la primera lección vieron que el 70% de un mensaje tiene que ser evangelístico, dirigido a aquellos que no conocen al Señor. Entonces que el Señor nos ayude, amén. Y con esta herramienta, una buena herramienta, donde usted va a sacar, amén, los beneficios que nosotros tenemos como hombres, como mujeres, amén, el acercarnos al Señor, el mostrar a la persona entonces que usted le predica lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo que tuvo que sufrir para que nosotros hoy día fuésemos llamados justos delante de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor les bendiga. Bendiciones.